Bien, Ernesto Blume, asesor legal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, está con nosotros en estudios aquí en 2025. Buenas noches, señor Blume. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, señor Blume, yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a esta solicitud de información que le ha pedido oficialmente ya la Fiscalía de la Nación a la presidenta Boluarte, emplazándola a entregar toda documentación referida a su rinoplastía dentro de las 24 horas, tiempo que además está corriendo. Bueno, en principio quería dejar aclarado que yo soy asesor ad honorem de la presidenta en un proceso de habeas corpus que está en el Tribunal Constitucional con motivo del allanamiento de su casa en el tema Rolex. Por lo tanto, yo no estoy a cargo de la defensa penal. La defensa penal está a cargo del doctor Portugal. De acuerdo. Por lo tanto, no tengo yo un acceso directo al caso ni la información, digamos, más actualizada. Lo que conozco es a través de las declaraciones del propio abogado, el doctor Portugal, y de lo que ha salido en la prensa. Y lo que tengo entendido es que la presidenta ha concurrido al Ministerio Público con el mejor ánimo, ha contestado las preguntas del señor fiscal y ha dado la información correspondiente. Si hay alguna información adicional, evidentemente que la debe proporcionar en el plazo correspondiente. Eso le podría decir. ¿Le hace ruido en algún extremo esta solicitud, quizás la forma y no el fondo, porque la Fiscalía está en todo su derecho de pedir información, ¿verdad? Pero esto del emplazamiento dentro de las 24 horas es una manera, digamos, que para usted no es la más adecuada? Mire, yo lo que pienso es que lo que tenemos que rescatar en el Perú es el respeto a las instituciones, empezando por la institución presidencial. Y quien ejerce la presidencia de la República, llámese Dina Boluarte o no, tiene muy importantes funciones y representaciones. Representa al Perú, personifica a la nación, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y representa a todos los peruanos. Y por lo tanto debe merecer un trato preferente y deferente acorde con la magistratura presidencial. Entonces a mí me parece que estos plazos conminatorios y sobre todo que se presentan en un contexto en donde hay mucho ruido, no tienen coherencia con la jerarquía del cargo y el respeto y la consideración que debe merecer quien ejerce la presidencia de la República. Lo digo con el mayor respeto hacia el Ministerio Público, pero observo en el Ministerio Público en los últimos tiempos un ánimo un poco protagónico, ¿no? Últimamente han sacado... ¿De la fiscal de la Nación? Mire, en general, han sacado una serie de comunicados rajándose las vestiduras, diciendo que el Congreso ha dado leyes que debilitan su labor, y eso es todo lo contrario. A mí me extraña esa posición del Ministerio Público, lo digo como constitucionalista, porque nuestra Constitución está construida bajo la defensa de un valor fundamental, que es a la vez un principio, que es la persona humana. Ok, pero ¿no? También... Y el respeto a sus derechos, entre ellos la libertad personal. Y la rendición de cuentas también es una obligación inherente al cargo público. Por supuesto, pero el Ministerio Público, cuando el Congreso da leyes de rescate de los derechos fundamentales para que las investigaciones sean respetuosas de los derechos fundamentales, pone el grito en el cielo. Y lo digo con esta autoridad, que yo cuando fui presidente del Tribunal Constitucional, y a mí me atacaron mucho porque yo fui ponente en el caso Keiko y en el caso Humala, etcétera, yo dije... Hay que constitucionalizar la lucha contra la corrupción, porque si no vamos a tener marchas y contramarchas. Y parece que mis palabras han sido premonitorias, porque el espectáculo que hemos visto, que le rechacen 19 veces la acusación al señor José Domingo Pérez y luego anulen todo para volver a empezar, demuestra que yo tenía razón. Y estos espectáculos que hace la Fiscalía, que ha lanzado pues una serie de documentos diciendo que se están restringiendo sus competencias y todo, para mí, con todo respeto, no tienen fundamento constitucional. Porque estas normas lo que están haciendo es restablecer el respeto a los derechos fundamentales. No puede ser que en nuestro país la libertad se maneje como si fuera un bien mueble que usted lo embarga y después investiga. La Fiscalía se está acostumbrando a detener para investigar y no a investigar y después, si es que corresponde, solicitar la privación de la libertad como última ratio, como último recurso. Pero a la luz de los últimos hechos, la falta ahora de una ley que reponga
o restituya la detención preliminar, le complica bastante la labor Yo no- policial. mire, yo no, lo que pasa es que es un poquito complejo esto, pero antes la policía tenía 48 horas para investigar y ponía a disposición del juez y de la fiscalía. Luego se aprueba en el año 2004 el nuevo Código Procesal Penal que le quita ciertas competencias a la policía y se las da al Ministerio Público. Entonces la policía ya no está o no ha estado con esas competencias, porque recuerde usted, o quizás usted no lo va a recordar porque es muy No, joven. le aseguro que sí. Ya, pero mire, antes la policía no solamente cuidaba, perseguía el delito, sino investigaba. Sí, claro. Había un cuerpo de inteligencia en la policía muy preparado, muy prolijo, que permitió grandes capturas. Ese cuerpo hoy no existe porque la policía siente que no puede dar un paso si no le pide permiso a la fiscalía. Y la fiscalía recibe y entra al túnel del tiempo. Entonces el policía dice, bueno, yo ya investigué lo que ahora le toca a la fiscalía. Sí. Y cuando el Congreso trata de restablecerle a la policía lo que antes tenía para volver a un sistema más operativo, salta a la fiscalía diciendo me están quitando competencias. Pero ¿qué competencias si no las ha sabido ejercer adecuadamente en ese aspecto de la investigación inicial del delito? Entonces el tema es complejo y tiene una serie de aristas. Pero la detención preliminar, claro, es complejo, pero uno se remite a los hechos cotidianos. Lo que está pasando con, por ejemplo, estas mafias organizadas que están asesinando a transportistas, ¿no? Nosotros transmitimos hechos horribles, ¿no? De crímenes filmados, ¿no? Sí. Ellos mismos están filmando la ejecución de los homicidios y los difunden 2 días después, 3 días después. Ya no habría opción de una detención preliminar, ¿o sí? Yo creo que... Porque no está dentro de las 48 Yo creo que está horas. expedito el derecho del Ministerio Público de pedirle al juez cualquier medida inmediata. Y la policía también puede intervenir en el acto. Pero ese pedido demora, ¿no? Depende de las circunstancias del delito, depende de las circunstancias y depende de qué es lo que se haya detectado, ¿no? Entonces yo realmente creo que el tema exige en este momento y en forma imperativa una coordinación muy directa entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para hacer una especie de trabajo enlazado que permita detener a la delincuencia. Yo, por ejemplo, acá me estoy saliendo un poco digamos, la función de constitucionalista y estoy hablando como un ciudadano común y corriente. ¿Por qué no se acordonan zonas peligrosas con miembros de las Fuerzas Armadas? No para que intervengan ellos en el rastreo de esas zonas, sino que se organice la Policía Nacional con la Fiscalía y peinen una zona casa por casa, detectando a cada persona, pidiendo su identificación, viendo qué encuentran. Y yo le aseguro que si hacen esos operativos sorpresivos, van a caer muchos delincuentes. Mi sensación es que el ministro Juan José Santibáñez no está dispuesto a trabajar con la Fiscalía, ¿no? O sea, está muy molesto, le incomoda que le pidan el iCloud de su iPhone, se queja de la fiscal de la Nación, entonces no hay voluntad política. Que yo creo que tienen pues que serenarse, tiene que reinar una actitud muy madura y decir, bueno, más allá de este pleito de plumas en que podemos estar, vayamos al tema de fondo y pongámonos de acuerdo. Yo creo que eso es un imperativo, eso hay que hacerlo de todas maneras. Y en eso el gobierno creo que puede tener una función de liderazgo, de convocar a todos estos actores y a todas estas instituciones para que actúen coordinadamente. O sea, reuniones en las que participa policía, fiscalía, hay, pero al ¿por qué fin de cuentas... yo digo, ¿por qué no se hacen operativos? ¿Qué impide, por ejemplo, que en una zona se acordonen 20 manzanas y entren pues 2.000 o 3.000 policías y peinen todas las casas? Bueno, en el estado de emergencia hemos estado viendo esta serie de operativos. Pero tiene que ser más intenso y más compacto el trabajo. Claro, o sea, consejos le llueven al ministro Santibáñez, creo que de todo lado, señor Blume, pero al final del día uno no encuentra esa voluntad política. Volviendo al tema de la rinoplastía de la presidenta Boluarte, ¿usted le aconsejaría entregar esta documentación en este plazo? Bueno, yo lo que tengo entendido que la presidenta ha cumplido con entregar todo lo que tenía que entregar
Y si hay algún pedido adicional, pues habrá que ver de qué se trata y obviamente tendrá que cumplirse con el mandato Todos los respectivo. documentos relacionados a su situación médica, digamos que dieron pie a la operación, porque supuestamente fue una operación por orden de un médico, porque el ministro Quero nos dijo en Panorama en algún momento que casi no podía respirar, Claro, en tenía ciertos que ver lugares de con la altura. función respiratoria. Así es, pero acudió a un cirujano plástico. Pudo haber ido a un otorrino. Bueno, Pero acudió a un cirujano plástico. pero el cirujano está capacitado para hacer ambas tareas, ¿no? Yo creo en realidad que una persona que tiene un problema de esa naturaleza puede ir al médico y si es presidente no tiene por qué darle cuenta a nadie, porque son hechos de la vida cotidiana. Pero a ella se le investiga por un presunto abandono de la función pública. Ese es lo digo con todo respeto, Sí. un invento De que la algunos, Fiscalía. que la Fiscalía y algunos académicos e intelectuales han construido dentro de digamos, una estrategia de desestabilización en que están empeñados hace mucho tiempo. Recuerde usted que ya hay 6 archivos de vacancia, ya porque han insistido con la vacancia y ahora vienen con esto de la rinoplastía. Hemos hablado la vez pasada, yo realmente y otros constitucionalistas como el doctor Domingo García Belaúnde, el doctor Víctor García Toma, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, etcétera, opinamos de que carece de sentido esto. O sea, que un presidente requiera una intervención de rinoplastía va a implicar comunicar al Congreso y suspender su mandato de presidente si va a estar simplemente intervenido unas cuantas horas. Aparentemente es ambulatoria, pero... Por supuesto. Pero eso no queda claro hasta que no tengamos los papeles transparentados. Pero lo que tengo entendido por el doctor Portugal es que se ha entregado toda la información. Y esa información tiene que ser procesada y luego, si encuentran algo que tengan que investigarse o sancionarse, tendrán que remitirlo al Congreso de la República. Que no entregó todo porque le siguen pidiendo documentación. Vamos a hablar también con el doctor Blume de esta situación que involucra a Keiko Fujimori, porque se anuló el caso Cóctel. Eso no quiere decir que se archivó, sino que ha regresado a una etapa intermedia, ¿no? Y queremos saber cuál es su opinión, pero luego de la pausa, regresamos en instantes. Seguimos en esta conversación interesante con el doctor Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, a propósito de la anulación del caso Cócteles, ¿no? Que es un tema que en su momento también lo llevó a usted a decir algo importante, que es esto de constitucionalizar el trabajo. Sí. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez no se va a quedar tranquilo, ya ha apelado este fallo del Poder Judicial que ordena llevar el caso a la etapa intermedia. ¿Cuál es su lectura de los hechos? Bueno, mi lectura es de que ha sido correcta la decisión de anular todo y volver a empezar, porque como lo dice el Tribunal Constitucional en el caso Quimper, dice en el requerimiento acusatorio una imputación fáctica que no fue objeto de conocimiento ni traslado anticipado a la parte imputada durante la etapa de investigación preparatoria. O sea, se hace una investigación preparatoria por ciertos delitos, se presenta la acusación ante el juez pide una aclaración y el fiscal al momento de aclarar formula una nueva imputación sin conocimiento del imputado, violando su derecho de defensa. Para que el público entienda, todo comenzó con esta hipótesis de aportes ilícitos de Odebrecht a Fuerza Popular. Entonces José Domingo Pérez, el fiscal de lavado de activos, abrió una investigación por presunta organización criminal y por presunto lavado de activos. ¿Cuáles son? Luego agrega falsedad genérica, obstrucción a la justicia, y estos agregados se hacen vía aclaración a pedido del juez. O sea, el juez le dice su acusación tiene estas fallas, subsánelas. Y el fiscal, al subsanar, amplía su acusación sin conocimiento de los denunciados. Es decir, viola el derecho de defensa. Y el tribunal ha dicho, el fiscal no puede hacer eso. El fiscal, para acusar, debe haber previamente comunicado al imputado o investigado de qué lo acusa, lo debe haber escuchado y debe haber tomado en cuenta sus descargos. Pero la base, esto de organización criminal y lavado de activos, es, digamos, dentro de todo, es lo más importante. O sea, los agregados pueden llevar a que todo se retrotraiga. No, es que en el derecho penal hay un criterio restrictivo. O sea, si alguien acusa a otro,
le debe dar oportunidad de conocer de qué lo acusa y eso que En todo acusa... caso, no mire, debería ir hacia atrás, pero por estos delitos agregados y no por todo. no, es que lo que ocurre es que al armar la defensa, Ajá. los abogados deben tener en cuenta la tesis fiscal. Y la tesis fiscal debe ser una tesis clara. Presumo que hay tales delitos por tales hechos y en base a eso el abogado defensor arma su defensa. Ok. Pero si el fiscal arma una tesis y luego cuando el juez le pide a que aclare, modifica su tesis e incluye otros delitos, ¿cómo queda la posibilidad de defensa? O sea, Entonces, ¿usted está de acuerdo entonces con esta decisión del yo Poder estoy de Judicial? acuerdo y creo que es Bien dada. correcta y debe corregirse y el señor José Domingo Pérez creo que va a perder en su apelación y va a quedar muy mal ante la opinión Lo pública. que no porque quiere decir que usted está de acuerdo con que se siga investigando y que se corrijan en todo caso los vicios. Yo creo que ¿O cree que se debería no, archivar el caso? Todo lo que se debe, o sea, todo lo que se puede investigar, que se investigue, pero respetando el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de los imputados. Eso claramente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Bruno, por haber estado con nosotros en 2025. Gracias a Hacemos una usted. pausa y regresamos con más.